Plan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queremos dar gracias a Dios porque estamos juntos para estudiar la palabra de Dios, un tema tan bonito como es estudiar la relación entre la ley y la gracia. En esta ocasión, en la serie Soportando la Sana Doctrina, nuestro tema de hoy es la gracia operando en un ladrón. Cada vez que leamos, estudiamos la palabra de Dios, recordemos siempre que en las historias bíblicas hay lecciones que alimentan el alma. En este caso, cuando nos reconocemos pecadores, o aunque no nos reconozcamos, leer la Biblia nos va a enseñar a ver las cosas de un modo distinto quizás de cómo las percibimos actualmente. La historia que vamos a examinar es conocida, pero textos bíblicos que van a ser unidos con el propósito de que se mire que Dios ama al pecador, pero su ley sigue siendo inapelable, es alta, sublime, ¿sí? Para ello vamos entonces a mirar los textos que tienen que ver con la imbatible ley, para qué Dios la diseñó, para qué la reveló. Como cuenta primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Dice allí, capítulo 1, desde el versículo 5, para mirar el contexto. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto es un punto muy importante. Hablar de la ley de Dios, yo mismo me siento comprometido. Quisiera que Dios me dé mucha luz para poder referir asuntos sumamente importantes, que es exaltar la ley de Dios, pero en forma correcta, no caer en un legalismo. Son extremos, uno es ello, o el otro que es una gracia barata, fácil de obtener y que no se exalta la ley de Dios. En este caso dice el versículo, 1 de Timoteo 1:7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. A ver, allí arrancamos ya. La ley no es dada para el justo. ¿Para qué es dada? Si nos acordamos, en Gálatas capítulo 3, 19, nos da el propósito de la ley. ¿Para qué fue agregada la ley? Cuando nos dice que la salvación viene por una promesa hecha a Abraham, pero con el tiempo, 400 años más tarde, apareció la ley. ¿Para qué apareció la ley? Bien, ahí tenemos, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley entonces, dada a Moisés, o por medio de Moisés, fue agregada, añadida, para hacer del mal obrar un delito legal. Acordémonos de esa expresión, ¿sí? Así es como lo traduce una Biblia en inglés, para hacer de lo que el hombre considera algo liviano, para Dios es muy grave. Voy a dar un ejemplo, para que se vea para qué fue agregada la ley. Pregunto, el hecho de que Abraham fuera una gran persona, realmente muy grande. Acordémonos que en el caso de Abimelech, se tentó este rey extranjero al mirar a la hermosa Sara, ya una señora mayor. Si Abraham fue llamado con 75 años, 10 años de diferencia con su esposa, tendría 65, quizás un poco más, estamos hablando de Génesis capítulo 20. Pero es aquí que el texto nos dice que tú eres hombre muerto porque tomaste a una mujer casada. Y Abimelech va a decir, yo lo hice en forma inocente. ¿Por qué Dios defiende tanto a Abraham si Abraham es un pecador? Cometió un gravísimo pecado. ¿Cuál es? No. Eso es posterior. Ese no es el pecado. A ver, hermanos, eso es para que entendamos para qué apareció la ley. Otra vez, en Gálatas 3:19, un texto muy importante, muy simple como lo plantea acá.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, agregada en el tiempo a causa de la transgresión, en singular, a causa de las transgresiones en plural. Fue agregada para que se haga del mal obrar un delito absolutamente culpable. ¿Y cuál era el mal obrar? Si quieren lo voy a disminuir para que se entienda mejor. La cosilla que hizo Abraham. La cosilla. Digo, hermanos, es una falta grave que acaba de ser muy grave. Pero la cosilla aquí en Abraham, todavía no lo vemos. A ver, vamos a Génesis 20. Voy a invitar a que abramos Génesis 20. Alguien dice, bueno, la cosilla habrá sido Agar. Haber mentido allí el rey de la relación que ellos tenían, que eran hermanos, pero a la vez matrimonio. Mintió. ¿Va por ahí? A ver. Uso la expresión cosilla para hablar de un pecado grave de Abraham, que a la luz de Levítico es gravísimo lo que él hizo. ¿Pero por qué Dios lo defiende? Bien, vamos entonces, tenemos Génesis 20. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, ella es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿Qué hiciste? Y Abimelech no se había llegado todavía a ella. Y él dice, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella no dijo también, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dice Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. ¿Noten, hermanos, cómo Dios va a ensalzar? ¿A quién? ¿A quién ensalza? A un pecador. Grosero pecador. Pastor, no le veo acá. Claro, porque no aparece la ley de Moisés. A ver, sigamos leyendo. 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dice, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara le dice, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así ella fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de un pecador. Voy a invitar, hermanos, a que abramos Génesis 20 otra vez. Todavía no, Génesis 12. No logra verse un grave pecado, si no es por la ley de Moisés. Génesis capítulo 12, va a pasar el mismo problema. Versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto.
Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Igualmente enriqueció con Abimelech, de la misma manera, se le dio mucha riqueza. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de un pecador. Ahí ya vamos aprendiendo. De un pecador. Pastor, discúlpeme, pecador, yo acá leo a Abraham. Claro, Abraham era un gran personaje porque, hermanos, primero, Dios lo amó, lo separó, cometió un gravísimo pecado a la luz de la ley de Moisés. Entonces, lo que era una cosilla menor, ahora acá es terrible, gravísimo. Para eso fue dada la ley de Moisés. Miremoslo ahora en Levítico, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Pero miren ahora el 20:17 de Levítico. Acá es una advertencia, acá ya viene el castigo, 20:17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, pregunto, ¿ese es el caso de Abraham? Muy bien. O hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos aprendiendo, hermanos, que de lo que considerábamos cosilla, ahora es gravísimo, hay que matar a esa gente. ¿Qué pasó? ¿Dios cambió? Aquí pone a Abraham como gran profeta, le tocaste a ella, te voy a matar toda tu gente, él va a orar, te va a sanar, y así es como se presenta Abraham. ¿Qué hace diferencia ahora? Hermanos, no. Dios primeramente ama a los hijos, y como bien dice el texto de Romanos, mientras no estaba la ley, no se los culpa de pecado, aunque la conciencia ya está diciendo, está mal. Pero ahora con la ley quedan inexcusables. Miremos ahora 27, 22 de Deuteronomio. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y el pueblo dirá, amén. Bien, hermanos, son tres textos como para recordar, especialmente el 20:17 de Levítico. Ahora bien, si la ley fue dada para que sea patente el pecado, la gracia de Dios, hermanos, sobreabunda, y esto es lo que tenemos que exaltar. Las dos cosas, la ley es puesta en alto, y en el caso de Abraham, es como que ahora se va a poner la medida como hace un sastre, y prepara la ropa de quien va a ser su cliente, una dama que se va a casar, por ejemplo, o de un caballero, le prepara la ropa. En el caso de Abraham, si viniera el sastre para tomarle las medidas, se lo haría, pero ocurrió sus hechos antes de que aparezca la ley que muestra lo grave que es. Por lo tanto, acá, hermanos, no significa que es de menor peso. Dios necesitaba sacar la ley para que todos vean que estas cosillas que el hombre cree que son fáciles, no son así, son gravísimas. Pero ¿por qué Dios fue tan condescendiente con Abraham? Porque es amor. A pesar del gravísimo pecado de haberse acostado con su hermanastra, hija de su papá, ambos hermanos. Es grave, siempre lo fue. Solamente que Dios necesitaba poner la ley en alto para que todos vieran cómo piensa Él y no cómo el hombre lo mira. Dios se fue acomodando, tolerando. Había casos en que la gente de esa comunidad antes de la ley de Moisés, había casos en que consideraba más liviano y más grave. Es el caso de Abimelech. Gravísimo el adulterio. Él mismo lo siente. Yo no sabía que era mujer casada. Yo no voy a tocar a una mujer casada.
Pero si él era casado, se va a tomar una soltera. Eso sí, él no ve malo. E incluso le dice a Dios, yo con inocencia de manos lo he hecho. Y Dios que le contesta, yo sé que me lo hiciste así, por eso te dije, no la toques. ¿Ok? No, si es casada yo no quiero saber nada. Y se lo dice luego Abimelech a Abraham, ¿qué me hiciste? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué me expusiste a semejante peligro? ¿Se nota, hermano? ¿Hay diferencia entre tomar mujer casada y tomar mujer soltera? ¿Y Abimelech qué pueblo era? Era pagano. Y él dice, eso es lo que dice Abraham. Yo creía que acá no había temor de Dios, por eso yo actúo así, que si había temor de Dios, yo decía las cosas como eran. O sea, muy lindo, hermanos, como el temor de Dios en algunos pueblos avanza, en otros no. Y Abraham, al llegar ahí, fue reconocido como un príncipe. Y más que Dios reveló, ese es un hombre de Dios, él va a orar por ti. Y Dios usaba a Abraham. Y hermanos, si no hubiera sido por Abraham, todo el planeta está corrompido, fue lo mejorcito que había, para que tengamos idea de hasta dónde había llegado la maldad de la gente. Después de Noé, A pesar de todo eso, era lo mejor. lo mejor que había, a pesar de todo, lo mejor que había. Por algo Dios escogió a Abraham. ¿Qué otra persona mejor que él, excepto Job? Pero Job ya fue otra generación, mucho antes. Fue llamado de un lugar Así es, muy distante, un lugar idólatra, efectivamente, y traído acá con un plan. Y el hombre, a pesar del pecado, cosilla vamos a llamarle ahora, del grave pecado a la luz de Levítico, Dios lo ama porque él tiene temor de Dios en medio de los errores que comete. ¿Quiénes somos para condenar, hermanos? Dejemos que la ley condene, no seamos nosotros. A lo sumo, exaltemos la ley y digamos, hermano, mira, yo no sé cómo lo verás tú, yo te digo cómo lo miro yo. Yo sé que tú estás en una relación de amistad con alguien que, en fin, a ti te gusta todo, pero yo, en lugar de decirle, ¿por qué cometés pecado? No, es una vergüenza lo que haces. Y somos duros, como que fuéramos la ley, nosotros. No, hermano, no somos la ley. La ley está en la palabra de Dios. Podemos recomendar, yo te aconsejo, léete Levítico 20:17. Ahí te va a decir lo que es andar con la hermanastra. A ver, y mira, wow, merece ser apedreado, ser muerto, ¿ves? Yo te digo, ¿cómo lo veo yo? Pero yo no soy la ley. Levítico 20:17 es la ley. Hagamos esto, hermanos, citemos la palabra, enseñemos Biblia a la gente que no logra verlo todavía en nuestros días. Así pasaba con Abraham. Si hiciéramos esto, arrojaríamos luz. Y es la voluntad de Dios, como Dios mira las cosas. Por eso hacía falta la ley de Moisés. ¿Se va captando? Abraham, bellísima persona. Si dijimos, lo mejor que había en ese tiempo. Y efectivamente lo demostró, a pesar de este lastre que traía, el estar con su hermanastra. Así es, porque ninguno lo pasaba, excepto Job. Job y tenía todavía sus cosas, pero Job ya es historia, él no está en el tiempo de Abraham, en los planes de Dios. Y qué bonito, hermanos, que Dios escoja a alguien, porque dice, si yo espero en los hombres, como en Job, no hay nadie. Entonces él va a trazar un plan. Me saco a este hombre con problemas y lo pongo acá, y yo sé cómo él es fiel, obediente, me va a hacer caso. Y Dios le va a ir revelando, hermano. A la propia esposa también, el error que ella comete de proponer a Agar. Es otra cuestión de errores que se van cometiendo. Pero a la luz de la ley de Moisés, esto es lo que importa, hermano. Y en nuestros días, con más razón, si tenemos conocimiento del segundo Sinaí, más grave todavía. ¿Cuánto exalta la ley de Dios? Y esto nos tiene que enseñar a nosotros, hermanos, que la ley es alta y la gracia es mayor. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Vamos entonces nuevamente al texto de 1 de Timoteo capítulo 1. Leíamos en el versículo 7 en adelante, retomando el contexto, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobediente. ¿Por qué, hermanos? Si se la da al justo, no hagas esto, no tiene caso. El justo obedece. Pero el transgresor como Abraham, que hermanos, es lógico, no es agradable citar a un bello hombre como es Abraham, decirle que es un pecador. Lo es, andaba con su hermanastra. Que la conciencia en aquel tiempo, todas las cosas son atenuantes, por supuesto que sí. Pero eso nos enseña la lección.
que ese pecado es visto en Levítico 20:17 en particular, como digno de muerte. Por lo tanto, un hombre bello como es Abraham, Dios lo escoge y levanta ahora una raza, la raza de la fe, con ese hombre, ¿sí? Con Abraham. Pero entonces, la ley más que dada a Abraham como justo, es como pecador, para que se resalte los defectos que todos tenemos. Por eso el texto va a decir, no fue dada para el justo, sino para el desobediente. Y va enumerando qué tipo de desobediencias. Miremoslos. Voy a invitar a que leamos el tipo de pecados que son enumerados acá. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes. Pregunto, ¿quiénes o a quiénes de la ley de Dios o sobre quiénes recae la palabra irreverente en los 10 mandamientos? ¿Quiénes se caracterizan por violar qué mandamiento a los cuales se llaman irreverentes? Muy bien, el tercer mandamiento. Así que la ley fue dada para quienes violan el tercer mandamiento, que aquí se les llama irreverentes. Miren más. Para los profanos, ¿qué mandamiento hay en el Decálogo a quien Dios bien que le puede llamar profano porque hay algo sagrado y este le pasa el pie por encima y lo hace profano? ¿Qué mandamiento? Una cosa que es sagrada y yo la hago profana. Entonces Dios te la doy a ti porque tú eres un profano. Una cosa que es sagrada mía, tú me lo pisoteas. ¿Cuál es? El cuarto. El cuarto, el sábado. Los profanos. Son los que no hacen diferencia. Ellos consideran iguales todos los días y llega el sábado y también lo van a tratar igual. Es un profano. Lo pisotea. Bien. Dice más. Para los parricidas, ¿qué mandamiento es ese? El quinto. Deshonra a sus padres, matricidas, que incluye. Para los homicidas, no matarás, el sexto mandamiento. Para los fornicarios, séptimo, fornicarios y sodomitas, dice acá. Para los secuestradores, los que roban personas, el octavo mandamiento. Para los mentirosos y perjuros. Noveno, hermanos, están todos los mandamientos enumerados, del tercero en adelante, todos. En un versículo, efectivamente. Entonces, la ley fue dada para aquellos que violan la ley de Dios. Para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Bien, ya tenemos una imagen de la ley de Dios dada para todos los violadores de la ley. Pero ahora entonces la gracia a un violador, en este caso va a ser un ladrón. Vamos pues entonces a Lucas capítulo 18. El capítulo 19, perdón. Lucas capítulo 19. Sí. Acerca de Abraham, las costumbres que traía Abraham, cómo fue comunicando el mismo pecado de Abraham lo cometió Isaac, el mismo pecado de Isaac lo cometió Jacob, el mismo pecado de Jacob lo cometió los hijos de Jacob, varios. Entonces, ¿era costumbre esa forma de vida? O sea, ¿no la miraban como pecado? Bien, acordémonos que a la hora de estudiar la conducta de los patriarcas anteriores a la ley de Moisés, muchos de ellos tenían comportamientos cuestionables, ¿sí? En el caso de Isaac, con respecto parecido al pecado de su padre, es decir la mentira, ella es mi hermana, ¿no? Y así es como se protegió. Por un lado, mi sugerencia es que pensemos en el texto de Jesús de Mateo 12:7, diciéndole a los fariseos que eran muy severos para con quien era inocente. Si ustedes conocieran el texto que dice, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais al inocente. Es el texto que tenemos ahí en la pantalla. Por lo tanto, Dios quiere que seamos misericordiosos. Y en el caso de Isaac, hermanos, que recurrió a la mentira, podemos ser severos. Fue mentiroso. Pero la misericordia, ¿qué nos diría? ¿Dónde queda la misericordia? Y hermanos, razonemos un poco. Fue mentiroso. Abraham fue mentiroso. Pero la misericordia acá. Y es, yo les digo, mi opinión, yo veo grandes personajes en el papá Abraham y en el hijo, que viniendo en el caso del padre, viniendo de tierras que él conocía, llega acá gente absolutamente desconocida y tiene que recurrir a lo que fuera
¿Por qué tengo que recurrir a la mentira para salvarme mi vida? Dios te dijo, sí, pero si no me llega a salvar Dios, y en la indecisión. ¿Qué diríamos, hermanos, si nos invitan a evangelizar zonas inhóspitas como las selvas ecuatorianas o colombianas, donde matan gente? Hay una película basada en hechos reales, A filo de espada se llama, que se puede recomendar, muy bien dramatizada, de como unos 5 misioneros americanos que fueron a evangelizar esas zonas. Y cuando ellos bajan de la avioneta y aparecen las tribus allí, y ellos pues queriendo saludarlos para establecer comunicación, no se comunican. Y entonces están ellos esperando ahí, y en eso los atacan muy bruscamente y los matan a todos. Y su familia esperando en otra localidad noticias, y fueron masacrados. Y el jefe de ese grupo allí es el violento, un hombre joven. Y la hermana logró escaparse de una agresión de otra tribu. Y esa hermana toma contacto con misioneros cristianos, allí conoce la historia. Y ella es la que quiere evangelizar a su hermano. El hermano no le puede, se reencuentran, no lo puede creer. Y entonces el hijo del misionero, fallecido, el hijo va creciendo. Y él viene a visitar y ve al asesino de su papá. Una historia fascinante, basada en hechos reales. La pregunta es, ¿cómo yo voy a ir a evangelizar esos lugares? Y ¿no recurriré a algo? Esta era, gracias Josué, ahí está, esa es la película que recomiendo basada en hechos reales. Hermanos, con historias como esas, ¿qué haríamos? Algunos recurrirían a la mentira para salvarse el pellejo. Así que no juzguemos a Abraham si él recurrió a la mentira. No juzguemos a Isaac porque iban a tierras inhóspitas y a ver cómo se zafan ellos. Dios los iba protegiendo. Por lo tanto, Dios los comprende, que les falta la fe, por supuesto, pero van aprendiendo para que aprendamos nosotros a confiar en Dios y no necesitar recurrir a la mentira. Eso se llama crisis pensante. Muy bien, crisis pensante, ya una definición filosófica. Muy bien, vamos entonces a Zaqueo. Sí, sí. Una historia fascinante, hermanos, que eso muestra que, tal como Jesús dijo, yo quiero misericordia, traten de entender a esa gente. Tuvieron que ir a zonas inhóspitas, evangelizan, los matan, y uno los condena porque mintieron. ¿Se entiende lo que intento decir, no? Bien, Lucas capítulo 19, la ley de Dios, estricta como es, porque tiene que serlo, y la gracia perdonadora. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, él le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aquí está, hermanos, la parte medular, y lo esencial viene un poco después. Y es, pregunto, hermanos, cuando vemos una escena confusa, conflictiva, ¿no reaccionaríamos igual? Ya le pasó una historia similar a Simón el ex leproso, que miró a la prostituta acostumbrada a andar con hombres, que ahora estaba inclinada acariciando los pies del profeta, y llorando ella y de él haciendo una escena allí, una escena sensual, y el hombre tuvo malos pensamientos. ¡Qué chasco el profeta! ¿Cómo va a permitirse que esta mujer, ya la conocemos, que esta busca a cualquier hombre, y ahora justo lo encaró al profeta? Y empieza a hacer la escena que está haciendo, y delante de todos que estamos mirando, la falta de vergüenza que tiene. Todo eso pensó el hombre. Pregunto, hermanos, cuando desconocemos la historia, imaginemos la escena, ¿qué sentiríamos? ¿No sentiríamos igual? Sentiríamos igual. Es lo que pasa en esta ocasión. Sabiendo que ese es un ladrón, porque este Zaqueo es un ladrón, empezamos a juzgar por las apariencias externas. Lo que no sabemos es lo que hay adentro. En el caso de la María Magdalena, de esta mujer de los 7 demonios, finalmente el espíritu de profecía va a confirmar que la María de Betania es la María Magdalena, también es el mismo personaje. Y esta mujer que está, según Lucas,
capítulo 8, ahí cuenta esa historia, que está allí llorando ante los pies de Jesús, que esa mujer tiene una procesión adentro de dolor, solo que los demás miran lo exterior. ¿Será que podremos aprender a leer el alma y no a juzgar? ¿A ser más misericordiosos? ¿A ser más comprensivos? Porque, hermanos, nos es más fácil. Escuchamos una historia, inmediatamente sale el peso de la justicia. Estamos acostumbrados. Y Jesús nos enseñó la lección. Mírate a ti mismo. Deja de mirar la paja. Tú le estás mirando allí, no te ves el tronco que tienes adentro. No lo vemos. O el otro texto, con la vara con que medimos, se nos va a medir. Por lo tanto, seamos generosos para que cuando se nos mida, podamos decirle: Dios, yo sé que cometí errores, pero te pido que aplique conmigo lo que yo hice con la gente. Porque si yo fui comprensivo con otros, y le entendí, y lo apoyé, y lo animé, y le creí, y fui benigno, a diferencia de los otros amigos míos que condenaban la acción, y yo le creí porque me contó y se lo creí. ¿Por qué no me tienes misericordia de la misma manera a mí, como yo se la tuve a mi compañero o compañera? ¿No les parece, hermanos? Dios no escuchará una oración tal, porque con la vara con que medimos, se nos va a medir. En el caso de estos dos personajes, dijimos, está María, que está arrodillada allí llorando ante los pies de Jesús, y Simón, el acusador, no sabe que ella tiene un proceso adentro. Confesión, una carga. Y Jesús conoce el alma y la perdona. En el caso de Zaqueo, a ver, hermanos, pongámonos en los zapatos de los testigos que hay alrededor. El texto dice, lo leemos otra vez: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 19:7. Pregunto, hermanos, ¿cuál debería ser la postura correcta? Supongamos que no sabemos nada de Zaqueo. La historia nos lo va a decir después. Pero imaginemos que hasta ese momento no sabemos de los cambios que hay en el corazón. ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Qué sugerencia? ¿Qué hacer? ¿Será que fácilmente tenemos que opinar en forma adversa, criticando, murmurando, como dice el verbo acá? Murmurando porque entró a comer con un pecador. Si este es profeta, ¿cómo se mezcla? ¿Por qué no lo amonesta? En lugar de aceptarle un plato de comida. Dile en la cara, es un ladrón. A mí me robó plata. Ese sentimiento que algunos de nosotros tendríamos. Hermanos, tiene que haber un cambio. El pueblo de Dios tiene que ser tan benigno como lo es el Padre. Muy bien. Un espíritu severo, mercenario, dice el hermano. Bien, miremos más todavía. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dice al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Un hombre que muestra los cambios. Vamos a buscar textos, hermanos, y yo les digo, nunca juzguemos, o sea, esa es la opinión personal que tengo, no juzguemos a los otros. Tengo contacto con gente, amistades, parientes, y somos rápidos para opinar. Voy a invitar a que miremos el texto que aparece en Ezequiel, capítulo 33. Desde el versículo 11 en adelante, leemos así. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere, que se convirtiere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado, que esta es la suerte de algunos de nosotros.
porque conocemos el camino, practicamos el camino, pero confiados nos permitimos licencias. Y él, confiado en su justicia, hiciera iniquidad. Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y al revés, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Quiero contarles, hermanos, una experiencia de cuando me convertí al Señor a los 21 años. Había llevado desórdenes, recuerdo 3 pecados específicos que yo había cometido y de los cuales fui a hacer la reparación correspondiente. Entre ellos, como soldado del ejército, habiendo hecho el servicio militar, a los 18 años, pues haber robado, porque me robaban a mí, todo el equipo de soldado, que las botas, que la camisa, que la ropa, todo, pues me roban a mí, yo le robo al compañero, y así estamos. Es parte. Pero es aquí que al venir la conversión, yo tenía que ir a reparar eso. Entonces me fui al ejército, allí donde hice el servicio militar, joven de 21 años. ¿Y qué hace acá? ¿Qué quiere usted? Mire, yo necesito hablar con un jefe de acá. ¿Para qué? Con una cuestión personal. ¿Qué cuestión? ¿Qué quiere? Y no me daba lugar de hablar con alguien importante. Entonces, ahí tuve que decir. Me había hecho kilómetros de viaje desde mi casa porque la conciencia me remordía. Pero Sebastián y muchos de nosotros varones lo habremos vivido. Que haciendo el servicio militar, un pequeño descuido, ¡prum!, le sacaron la ropa allí y yo quedaba y venía ya el oficial o el suboficial para revisar a todos y sin ropa yo. Inmediatamente buscar la manera y sacar las botas, lo que fuera, yo ya estaba vestido, pobre el fulano. Y así estábamos. Todos animales, en lugar de ayudarnos entre nosotros. Y entonces ahí nos decían, sean pilas, rápido, no se quiten la ropa, no se dejen robar. Y nos castigaban por ser tontos, torpes. Y uno cuando llega, hermano, no llega con toda la chispa para ver, no, se confía. Viene el amigo que nos entretiene, y el otro vino y sacó todo. Y nadie tiene que quemar a otro. Sí, así es. Todos tienen que aprender a ser inteligentes, cuidarse la ropa. Y entonces yo ir a confesar que robé esto, no tengo plata para devolver, porque era verdad, pero la conciencia me martillaba. Y entonces ahí pedí disculpas. Dije, ¿qué puedo hacer para reparar toda la ropa que robé? Ya. Porque ellos estaban acostumbrados a esto, sabían que era parte de la vida del soldado. Rutina. Y entonces me dijeron, está bien, váyase, nunca más, y no aparezca por acá también. De veras que no tengo plata, está bien, váyase. Ya, me saqué el peso de encima, hermano, porque el texto acá dice, restituirás la prenda. A ver, leamos otra vez, porque esto me hace acordar a Zaqueo. Capítulo 33, versículo 15. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida. En la segunda ocasión fui a la estación de tren. Yo cuando era joven pues viajaba colado, no pagaba los pasajes. Y entonces me metía al tren, miraba al guarda, por ahí, y algunas veces me anduve en el techo. Joven, y uno hace cosas así, necio, torpe. Pero cuando llega el Evangelio pega fuerte. Y entonces si viajé colado sin pagar, hay que pagar. Y fui a la estación de tren también para hacer toda la reparación, sin dinero, porque era joven que no tenía dinero. Y entonces pido hablar también con los jefes máximos. Me atiende alguien. ¿Y qué quiere? Quiero hablar con alguien. ¿Pero ¿y para qué? Con el jefe, tengo un asunto personal. Mire, no me haga perder el tiempo. ¿Qué es lo que quiere? Y ahí le cuento la historia. Y se sonrió. De andar viviendo de colado y querer pagar, no tengo plata. Bueno, entonces nunca más lo haga y no lo quiero ver más acá. Y otra vez. Y así una tercera vez también. Así, hermanos, era por sentir que la conciencia la tengo tranquila, me saqué ese peso de encima. Bueno, eso le está pasando a Zaqueo. La conciencia. Así es, hermanos. Y yo sé que cuando la conciencia trabaja, deberíamos permitir que la conciencia nos diga cosas. Pero a veces cuando nos adormecemos. Esto fue una experiencia, calculen, a los 21 años. Y a veces pasa el tiempo y la conciencia se adormece.
porque repetimos cierta mala práctica y ya no está tan pilas como antes, tan sensible. ¿Por qué, hermanos? Nos acordamos de Abraham, la cosilla acá, ahora a la luz de Levítico 20:17. Es gravísimo cuando aparece esta luz. Pero ¿qué pasa cuando está la cosilla, el acto malo cometido, y no aparece esa luz? Y nos dormimos. Y es el caso de hermanos adventistas, laodicenses, que cometen pecado y no sienten que está malo. Y es necesario hacerlo. De otro modo, uno no sale adelante. Por ejemplo, mentiras en el trabajo, ciertos arreglos que se hacen con los compañeros, engañosos. La ley de Dios no es exaltada y Dios quiere que sea exaltada. Y para ello, hermanos, todos tenemos que despertar para ver la ley grande, y entonces la gracia es más grande. Pero si en lugar de verla grande, la disminuimos para nuestra conveniencia, no nos va a llegar la gracia. En el caso de Jesús, miremos acá cómo trata a Zaqueo. Nuevamente, Lucas capítulo 19. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús entonces le dice: hoy ha venido, ¿qué cosa a la casa? Es una persona, es Jesús. Él se llama a sí mismo salvación. Si Jesús llega al hogar, Él perfectamente dice: hoy ha venido la salvación, porque yo le perdono con esa actitud que Él tiene. ¿Y cuál es? Que siente que la conciencia le remuerde de tantas maldades que hizo, que la mitad de los bienes se lo quiere dar a los pobres. Quiere calmar la conciencia de esa manera. Está bien, porque la conciencia, hermano, hagámosle caso. El asunto es cuando nos adormecemos y la conciencia ya no nos dice, y otro que llega a descubrir nuestro problema nos lo dice, y ahí recién sentimos lo feo que es. ¿Saben? Un mismo pecado lo comete fulano, qué grave que es. Lo hacemos nosotros, bueno, a cualquiera le pasa, y estamos en esa actitud. El mismo pecado. A veces el descuido. Dejemos la palabra pecado para que sea más fácil de entender. Una irresponsabilidad. El hermano llega tarde. Siempre el hermano llega tarde. ¿Por qué llega tarde? Es irresponsable. Pero es aquí que yo llego tarde. Bueno, se me cruzó allí un problema con el carro y que tuve que levantar a alguien que me hizo dedo o un problema. Y si estamos así. O sea, nosotros sí podemos llegar tarde. El otro no. El otro es un irresponsable. No podemos actuar así, hermanos. La conciencia nos tiene que ayudar a entender aún más que debemos ser benignos con el otro, más estrictos con nosotros, no al revés. Si somos suaves con los demás, Dios será suave con nosotros. Ser amorosos. Si fulano no vino a la cita, que parece ser un irresponsable, algo le habrá pasado, seguramente. Sí, pero hubiera llamado. No pudo llamar, tal vez el teléfono no anda bien. Pero él nunca olvida la cita. Es cierto, pero esta es la primera vez, le pasa a cualquiera, no te pasa a ti también. Y actuar de esa manera, noble, amorosa. En el caso de Zaqueo lo ilustra bien. El hombre era perverso, ladrón, jefe de ladrones, de paso, los publicanos o colectores de impuestos. Eran personas que se caracterizaban por sacar más dinero para su propio provecho. Y este era el jefe. ¿Sí? También trabajaban con la extorsión. Y sin embargo, el hombre tiene carga de conciencia. Y ahí es donde no entramos nosotros. No conocemos lo que hay en la mente del otro. Y juzgamos. Por eso el texto que nos dice, murmuraban que entraba a comer con un pecador. Y el hombre habla allí. Jesús por algo, ya conocía. Le dice: Zaqueo, date prisa, baja que quiero comer contigo. Y luego cuando comienza a hablar, esa comida, el querer comer, ahora se transforma en salvación. La salvación ha llegado. Soy yo el que te doy el perdón. Ustedes dejen de criticar. Soy yo el que mando. Él está perdonado. Pero él robó mucho. Yo soy el que decido. La conciencia que él tiene me alcanza para entender que el hombre está en un proceso de cambio por obra del Espíritu Santo para lograr el cambio que Dios quiere. Pregunto, hermanos, ¿estamos con esa sensibilidad de conciencia? Los que estamos acá. Nos hace falta urgente que la conciencia martille en la cabeza.
A ver, miremos el texto de Zacarías capítulo 12, versículo 10. Lo que dice allí, deberíamos rogarlo en oración, que Dios haga cumplir ese texto, esa promesa en nosotros. Zacarías 12:10. Leemos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a mí luego que el espíritu de gracia y de oración sea derramado, para que lloren mirándolo al primogénito. Hermanos, ese espíritu de gracia le estamos necesitando. Estamos secos, muchos de nosotros. Pero si Dios derrama, porque se lo pedimos en oración, que haya gracia, que haya un espíritu de fervor, de modo que contemplamos a Jesús y nos enternece. Yo les cuento, hermanos, el texto a mí me enternece del trato con Zaqueo, porque los demás eran estrictos y Jesús amoroso, porque él sabía lo que había. Y que era un hombre que tenía una revolución adentro en la cabeza. Y para quien no lo conoce es fácil juzgar y condenar, pero para quien conoce puede enternecerse y decirle, estás en buen camino. Yo quiero dar testimonio, hermanos, y no lo puedo evitar, de mi hermana Rosy, que ella se bautizó hace momentos atrás. Cerrar previamente allí, algo privado, pero una cosa bonita. Las lágrimas que salían por algunas cosas y ver la obra del Espíritu Santo. Esa obra es la que todos estamos necesitando que se haga en nosotros. Que trabaje, que trabaje. Algunos tendremos el privilegio de ver, otros no, pero confiar que se hace esa obra, en lugar de juzgar o de condenar. ¿Captamos esto? ¿No les parece que Dios nos habla con estos textos de Zaqueo? Leemos el texto todavía más de Romanos. Capítulo 5, la última parte. Versículo 19 en adelante. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así como por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, por medio de Moisés, para que el pecado abundase, se hiciera patente, grande, grave. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso también? Ese es nuestro Salvador. Si nosotros aprendemos a mirar con gracia a aquellos que están alrededor de nosotros, pero a la vez orar para que el Espíritu Santo vaya moviendo internamente cada corazón. De modo que la experiencia, tal como tuvo mi hermana en el día de esta mañana y luego en su bautismo, así nosotros la tengamos también. Y es que Dios compunge el corazón. El Salmo 51 escogido hoy en la tarde es un salmo precioso. Yo les cuento, hermanos, que fue el salmo que a mí me conmovió cuando era joven. Muy pecador, leer el salmo me emocionó. Pero luego que estudié más la palabra de Dios, comenzaba a repugnarme. ¿Cómo es posible que este hombre, el salmista, autor de salmos, hiciera semejante pecado, cuando la base del salmo es el pecado que él había cometido? Y que por haber hecho lo que hizo con Betsabé y con Urías especialmente, allí él compone su salmo. Y me enterneció. Pero luego que conozco por qué el espíritu justiciero, eso es lo que tenemos que curar en cada uno de nosotros, que Dios ponga un corazón de carne, tal como reza la profecía de Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer allí y ahí estaremos concluyendo cómo la gracia triunfa. La ley es exaltada, pero mucho más la gracia salvando al pecador. Ezequiel capítulo 36. Desde el versículo 21, leemos así. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, es decir, el rescate, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre,
el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y entonces el proceso de sanación que todos necesitamos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mis hermanos, que la experiencia que tuvo Jacob en el capítulo 35 de Génesis, la tengamos presente. Cuando Dios le pidió a Jacob verse de nuevo, vete a Betel, a donde me miraste la primera vez. ¿Y cuál fue la reacción de Jacob? Génesis 35, ¿alguien se acuerda? Inmediatamente amaneció en su cabeza algo. ¿Qué fue? Quitar los ídolos. Hasta ese momento venía conviviendo con ídolos. Estaba con el Señor, pero con ídolos también. Pero apenas Dios le dijo, quiero verte otra vez donde nos conocimos la primera vez, el primer amor. La reacción, hermanos, es, ¿qué hago con esta porquería conmigo? Y efectivamente se quitó todos los ídolos. Vamos a leer el texto. Voy a invitar a que lo pongamos también. En Génesis 35, versículos 2 allí, que dice: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, mudad vuestros vestidos. Él tendría que haber llevado una vida de limpieza desde Génesis 28, él había hecho una promesa. Luego viaja hasta sus parientes, tiene allí su primera esposa, la segunda, los hijos, y haber mantenido ese espíritu de limpieza. Pero recién en Génesis 35, años más tarde, va a hacer la limpieza, porque la conciencia le dice, tú estás mal. Así nosotros, hermanos. Eso fue lo que pasó con Zaqueo. Se hizo su limpieza, la gente no lo sabía. O aún si supiera que andaba entregando dinero por ahí, siempre uno anda mal pensado. Seguramente lo hace por conveniencia personal, en lugar de ser benignos, ser misericordiosos, comprensivos, compasivos. Así queremos que Dios sea con nosotros, seamos con otros de igual manera, que haya un cambio en nuestro corazón. Culmino acá leyendo Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 en adelante. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, luego que el Espíritu Santo gobierna en el corazón. Mis queridos hermanos, en esta historia preciosa de Zaqueo aprendemos la lección. La ley de Dios es alta, noble, es así como taladra el corazón, traspasa los tuétanos, dirá Hebreos 4:12. Esa ley le reveló a Zaqueo que él estaba mal, por lo tanto daba los dineros aquí y allá, hasta la mitad de la fortuna se lo dio a los pobres. Y no obstante, la crítica de los vecinos. Pero Jesús cuando dice, hoy ha venido la salvación también aquí, Él es la salvación. Hagamos que Jesús venga a nuestro hogar, a nuestros corazones, y entonces podremos decir, también yo soy salvo. Pidamos al Espíritu Santo que Él martille la conciencia, para que se ilumine de errores que quizás estamos viviendo, algunos de nosotros. Podemos estar en ciertas prácticas privadas personales, que necesitamos que Dios nos la ilumine, como pasó con Jacob, Génesis 35. El hombre se confiaba, pero cuando Dios se le reveló, inmediatamente se iluminó su cabeza de que estaba en pecado, y botó los ídolos. Así nosotros, cuando Dios se nos revele, se nos verán cosas privadas que no hacen falta que otros conozcan. Inmediatamente quitarlas y estar humillados delante de Dios para crecer con Él. Porque si la ley es estricta y es grande, mucho más grande es la gracia que nos puede perdonar. ¿Creemos estas cosas? Como dijera el Señor, si creéis, si las hiciereis, bien haréis. Que Dios nos bendiga. Amén.